Vamos, importante, sufrida y agónica victoria del Real Madrid ante el Olympiacos. Kylian Mbappé evita la cama y es el salvavidas de este Real Madrid de Xabi Alonso. Con un póker histórico, Kylian Mbappé entra en la historia del Real Madrid. Vamos a comentar, vamos a analizar lo que fue el partido entre el Olympiacos y el Real Madrid. Vamos a ponerles notas a los futbolistas del Real Madrid, analizar lo más importante del partido. También vamos a comentar la reacción de Kylian Mbappé, que fue preguntado cómo vio el partido, cómo fue vivir esos momentos en el Real Madrid con esos 4 goles históricos. Vamos a comentar todo esto y mucho más aquí en este video. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nelson, para los que no me conocen, vamos a comentar, vamos a analizar lo que fue el partido entre el Olympiacos y el Real Madrid. Un partido en el que el Real Madrid llegaba a este encuentro con muy malas sensaciones, tomando en cuenta los últimos 3 partidos que había disputado el Real Madrid de Xabi Alonso, en el que había dejado muy malas sensaciones en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo colectivo. Un equipo que llegaba a este partido con bajas muy importantes, como por ejemplo las de última hora entre Courtois y Hausen, que quedaron fuera de esa convocatoria de Xabi Alonso para este trascendental choque ante el conjunto griego. Un partido en el que Xabi Alonso también perdía de inicio a Jude Bellingham a causa de esa molestia. Una serie de circunstancias negativas que rodeaba este vestuario del Real Madrid y que planteó cara, y que a pesar de haber estado los primeros 10, 15, 20 minutos en el partido ante el Olympiacos de manera extraña, el equipo no se encontraba y el equipo de a poco fue cogiendo vuelo después de ese gol del Olympiacos que se adelantó en el minuto 8. Vamos a comentar y analizar lo que fue este partido, porque evidentemente el Real Madrid comenzó, vuelvo y lo repito, mal. Después se logró reponer, después de esos goles, de esos 3 goles que marcó Kylian Mbappé de manera contundente, de manera extraordinaria, con una gran actuación de Vinicius Junior, de Arda Güler, de Camavinga, de Tchouaméni. El Real Madrid después en el segundo tiempo perdió el equilibrio, perdió el mediocampo, desaprovechó oportunidades como por ejemplo la que tuvo Arda Güler, que pecó de ser buena gente, y bueno, ahí tuvo la oportunidad de haber marcado un gol que le diera más la tranquilidad al Real Madrid y que finalmente terminamos pidiendo la hora. Un Real Madrid que hay que analizar que hay cosas positivas y negativas dentro de este partido. Yo creo que hay más cosas positivas que negativas, en mi opinión, las cuales voy a comentar aquí mismo en este preciso momento, partiendo porque primero que nada el Real Madrid recupera la confianza en cuanto a las victorias. Un Real Madrid que, vuelvo y lo repito, llevaba 3 partidos sin conocer la victoria, y más allá del desenlace del encuentro, el Real Madrid logra los 3 puntos que le permiten a día de hoy estar entre los 8 mejores equipos para clasificar para los octavos de final de la Champions. Partiendo por ahí, en segundo lugar, Kylian Mbappé vuelve a marcar, y no es que tan solo marca un gol, sino que marca 4 goles, y nada más y nada menos que entra en la historia como uno de los pocos futbolistas en el Real Madrid que consiguen esa gran hazaña, así como en su momento lo hicieron grandes jugadores históricos, legendarios y leyendas del Real Madrid como Puskas, como Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo y ahora Kylian Mbappé. Así que mucho mérito para el crack francés, mucho mérito para este Real Madrid que logró reponerse tras esas malas sensaciones, tras esos malos resultados en los últimos 3 partidos. Otra cosa también a comentar y a destacar, y hago énfasis de manera reiterada, es la gran actuación que tuvo Vinicius Junior, porque definitivamente Mbappé no hubiera marcado estos goles si no hubiera sido por la soberbia actuación de Vinicius Junior, que si no me equivoco le dio 2 grandes asistencias.
De esta manera el brasileño se reivindica, el brasileño que ha estado en el ojo del huracán todos estos días a causa de esa posible renovación con el Real Madrid, de que bueno, está pidiendo más plata, en fin, tal y cual. La cuestión es que ayer Vinicius Junior se concentró en jugar, el jugador estuvo enfocado, estuvo muy acertado, estuvo muy bien en el aspecto ofensivo, y es muy importante que el Real Madrid recupere a estos dos grandes futbolistas, más que nada en la parcela ofensiva, porque son estos dos grandes jugadores los que les dan ese combustible al Real Madrid para poder sobreponerse ante las adversidades y poder sacar los partidos adelante, porque evidentemente son dos galácticos, son dos estrellas mundiales. Kylian Mbappé, si no el mejor, es el mejor delantero de lejos, junto a Erling Haaland, junto a Harry Kane, que están disputándose ahí esa tabla de goleadores en Europa. Vinicius Junior, uno de los jugadores más desequilibrantes que hay en Europa, junto actualmente a Saka, Estebao, Lucho Díaz, entre otros futbolistas que también actualmente lo están haciendo muy bien. Pero más allá de eso, el Real Madrid, vamos a seguir con los aspectos positivos también para después pasar a los aspectos negativos. Recuperó a dos jugadores muy importantes, que son Ferland Mendy y Lunin. Ambos jugadores no habían disputado tan solo ni un minuto en la nueva era de Xabi Alonso, así que es muy importante destacar la presencia de dos jugadores importantes que ya estuvieron en el antiguo mandato de Carlo Ancelotti. Un Lunin que cuando tuvo continuidad con Ancelotti lo hizo muy bien, varios meses lo hizo bastante bien, y Ferland Mendy, bueno, ha sido el lateral izquierdo del Real Madrid en los últimos años, un jugador que te da mucha solidez, un futbolista que le aporta mucha experiencia al Real Madrid. Así que yo creo que estos son los factores más positivos de este Real Madrid, rescatando esos 3 puntos, esa gran victoria, importante victoria ante el Olympiacos. Ahora, si nos vamos a los aspectos negativos que yo vi dentro de este partido, evidentemente hay que partir por Xabi Alonso. Un Xabi Alonso que vamos a comentar que sorprendió a todos con respecto al once inicial, el cual voy a comentar aquí rápidamente. Lunin bajo palo, Trent Alexander-Arnold lateral derecho, Asensio y Carreras defensas centrales, junto a Ferland Mendy en el lateral izquierdo. En el mediocampo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, de media punta Arda Güler, y arriba esa dupla temible entre Vinicius y Mbappé. ¿Por qué yo hago énfasis en Xabi Alonso? Porque en el mejor momento del Real Madrid tomó decisiones extrañas con respecto a los cambios. Volvió a tener una muy mala lectura del partido. Cuando el Real Madrid estaba 4-1, el Real Madrid, en vez de seguir atacando, en vez de buscar el quinto gol, el equipo extrañamente perdió el balón, extrañamente se confió, y yo digo que una de las razones principales fue la salida de Arda Güler en el minuto 60. Un jugador que yo pienso que es un futbolista distinto, un jugador que le da coherencia al juego del Real Madrid, y que es el gran socio de Vinicius Junior y Kylian Mbappé, esa conexión entre el mediocampo y la delantera. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que Xabi Alonso se equivoca al sacar a Arda Güler, que estaba siendo uno de los mejores jugadores del partido, jugando de manera muy solidaria, y metiendo a Jude Bellingham, que lamentablemente antes del partido estaba teniendo unas molestias físicas que le impidieron jugar de inicio el partido ante el Olympiacos. Por lo tanto, ya a partir de ahí, del minuto 60, el Real Madrid casualmente se vino abajo. El equipo empezó a perder balones, Ceballos no fue ese combustible que necesitaba Tchouaméni, y lógicamente el equipo se vino abajo, físicamente se replegó mucho, y el Olympiacos adelantó las líneas. Un Olympiacos, que por cierto, un equipo muy atrevido, un equipo muy aguerrido, el equipo de Mendilibar, un equipo que definitivamente empezó bien el primer tiempo, y el segundo tiempo lo terminó de manera muy bien. Terminó dejando al Real Madrid bajo las cuerdas, presionando en alto, y lógicamente, tomando en cuenta que la afición estaba ahí apoyándolo, el equipo se vino arriba, y el Real Madrid le pudo haber costado muchísimo ese haber desperdiciado, como por ejemplo la que tuvo Arda Güler, que comenté hace rato, esa ocasión bajo palo que
se sobrepasó de solidario y quiso dársela a Mbappé. A veces hay oportunidades que hay que capitalizarlas, porque lamentablemente suceden este tipo de acciones, que el Real Madrid en el segundo tiempo necesitaba ese otro gol, que le diera la tranquilidad y le diera la confianza para terminar esos últimos 10 minutos, cosa que no fue así. Falta de atrevimiento de Xabi Alonso en búsqueda de buscar el quinto gol, en búsqueda de la tranquilidad. El Real Madrid, si bien es cierto que estaba 4-1, ¿y quién iba a pensar que el partido se le iba a poner tan complicado? Bueno, efectivamente así pasó. En cuestiones de minutos el Real Madrid se vino abajo, el Real Madrid perdió la marca en ese tercer gol. Carreras y Asensio muy flojos en defensa, si sabemos que evidentemente Asensio no está entre los 2-3 mejores defensas del Real Madrid actualmente, cosa que sí están Hausen, Militao y Rüdiger, porque evidentemente son los 3 centrales pilares del esquema de Xabi Alonso, después de que viene Asensio. Y Carreras, que lógicamente no es defensa central, y sabemos muy bien las vocaciones de Alexander-Arnold, un jugador que defensivamente le cuesta mucho. Vamos a pasar a otro aspecto negativo también que yo vi en el Real Madrid, más allá de la mala lectura de Xabi Alonso, y es que el equipo, tomando en cuenta ese cambio drástico de Xabi Alonso sacando a Arda Güler, el equipo no tiene fondo de armario. El equipo y Xabi Alonso le está costando muchísimo replantear las situaciones en un partido con muchas adversidades. Y esto va mucho también con Xabi Alonso y los jugadores, porque ya es una cuestión de actitud. O sea, si evidentemente tú tienes un resultado a favor 4-1, tú tienes que intentar mantener el resultado. O por último, seguir buscando, seguir adelantando las líneas e intentando marcar ese otro gol que te dé más tranquilidad. Lógicamente, aquí ya no es una cuestión tanto de técnico, sino también una cuestión de mentalidad de los jugadores y de sentido común, porque evidentemente quienes estaban dentro del campo de juego eran Jude Bellingham, Ceballos, un Camavinga que también tuvo que cambiarlo porque también tenía una serie de molestias. Así que es una cuestión de que el Real Madrid sí o sí tiene que mejorar, porque a día de hoy, seamos lógicos y coherentes, el Real Madrid a día de hoy no le está para competir, por ejemplo, ante un Bayern, ante un Arsenal, ante un Liverpool que por cierto ayer perdió de manera catastrófica ante el PSV de Holanda. Pero más allá de eso, el Real Madrid a día de hoy, seamos honestos, que al Real Madrid no le alcanza para ganar esta Champions, para competirle a los máximos equipos, a un Chelsea, y veremos cómo le va contra ese City de Guardiola en diciembre, porque la verdad es que las sensaciones de este Real Madrid, a pesar de haber ganado ayer, que era muy importante, el Real Madrid, después de haber tocado fondo 3 partidos, ahora coge un poco de respiro para los otros próximos 2 partidos, que son 2 partidos también muy importantes, como por ejemplo el de Girona y el de San Mamés, que están a la vuelta de la esquina. Pero más allá de eso, vamos a comentar las notas de los jugadores del Real Madrid en este partido ante el Olympiacos. Vamos a empezar con Lunin, un Lunin que no había tenido ni siquiera un minuto en la nueva era de Xabi Alonso. Un Lunin que el día de ayer debutó ante el Olympiacos, y si bien es cierto que no lo hizo tan mal, pero en cierta parte, en uno que otro gol del Olympiacos tuvo cierta complicidad. Así que en mi opinión, a pesar de que es su primer partido con Xabi Alonso, pero todos estamos claros que Lunin, a pesar de que es un buen portero no es Courtois. Así que yo a Lunin le doy un 4. Alexander Arnold, en mi opinión, tuvo grandes asociaciones por esa banda derecha, incluso participó en ese gol, en esa asistencia de Arda Güler a Kylian Mbappé de cabeza, con ese gol de Killer, con ese uno de los grandes golazos que marcó Kylian Mbappé. Pero más allá de eso, yo creo que Alexander Arnold tiene mucho que mejorar, y más que nada en el aspecto defensivo. Un futbolista muy pero muy inoperante defendiendo. Tiene que mejorar mucho Alexander Arnold. Yo le daría un 4 también a Alexander Arnold. Raúl Asensio, bueno, al chico la verdad es que hay partidos que lo hace extremadamente bien, pero hay partidos que lo hace extremadamente mal. Yo creo que el día de ayer estuvo normal. Yo creo que fue uno de los normalitos en defensa. Si bien es cierto que pierde a veces la marca, a veces tiene problemas de desconcentración, pero yo creo que es un futbolista que tiene mucho margen de mejora, y es un jugador que, a pesar de su corta edad, yo creo que está mostrando mucho carácter, personalidad y liderazgo, cosa que es muy importante en el Real Madrid. Álvaro Carrera, bueno, no se le puede pedir mucho porque Carrera, primero que nada, no es central, y lógicamente no es lo mismo ser central que ser lateral. Así que bueno, a pesar de eso, no tuvo un mal partido. Sin embargo,
Estuvo también muy dubitativo, estuvo un poco impreciso en ese más que nada segundo tiempo con Raúl Asensio, en el que permitieron también, fueron muy flojos en la marca y permitieron que se metiera en el partido del Olympiacos. Ferland Mendy, yo creo que Ferland Mendy podría ser lo más destacado en defensa, en mi opinión. Un Ferland Mendy que mostró solidez defensiva, un Ferland Mendy que demostró experiencia, y la verdad es que estuvo bien por esa banda izquierda. Liberó a Vinicius Junior por esa banda. La verdad es que estuvo bien, a pesar de que estuvo 8 meses fuera de los terrenos de juego, y también debutó al igual que Lunin con Xabi Alonso. Si nos vamos al medio campo, Tchouaméni fue el mejor, el ancla del equipo, el organizador del equipo, un jugador con mucha experiencia, con mucho liderazgo, y que lógicamente es el gran el jugador que le da esa pausa al Real Madrid de Xabi Alonso. Por otro lado, analizar también a Camavinga, un Camavinga que el último partido no había entrado bien en el segundo tiempo, y la verdad es que Camavinga mejoró mucho en este partido y fue un jugador destacado en el mediocampo del Real Madrid junto a Tchouaméni. Incluso le dio una soberbia asistencia a Kylian Mbappé en uno de esos tantos que marcó el crack francés. Yo a Camavinga le daría un 6 y a Tchouaméni le daría un 7, definitivamente. Si hablamos de Valverde, un Valverde que no estuvo muy bien al principio del partido, pero después de a poco fue empezando a carburar. Un Valverde que en el segundo tiempo corrió bastante, un Valverde que se vio por lo menos un poco más comprometido que los últimos partidos. Un Valverde que recuperó su posición en el mediocampo y estuvo también muy acertado en la parcela derecha con respecto cuando a Alexander Arnold lo agarraban mal parado. Valverde siempre lo ayudaba en esa parte, cosa que se le valora mucho al Charrúa. Así que yo le doy al Valverde un 6. Arda Güler, yo creo que Arda Güler fue uno de los jugadores más destacados del mediocampo del Real Madrid. En ese enlace, vuelvo y lo repito, entre el mediocampo y la delantera. Un jugador que maneja muy bien la pelota, un jugador que le da mucha coherencia, le da la pausa al Real Madrid y juega muy bien entre líneas. El turco fue uno de los jugadores más destacados también del Real Madrid. Yo le doy un 8. También le di una gran asistencia a Kylian Mbappé, y sin duda el equipo se vino abajo cuando Xabi Alonso hizo esa mala lectura del partido y sacó al turco metiendo a Jude Bellingham. Y arriba, Vinicius Junior y Mbappé, a ambos futbolistas. A Vini yo le daría un 9 y a Mbappé le daría un 10. Un partidazo de Vinicius. Cuando Vinicius juega bien, cuando se centra y cuando está enfocado, el Real Madrid es otro equipo, el brasileño es otro jugador. Pero cuando Vinicius está en el ojo de la polémica, cuando Vinicius se encara con los jugadores, con el árbitro, Vinicius es otro futbolista, y ese Vinicius no es el que queremos nosotros los madridistas. Si Vinicius tiene actuaciones como el partido ante el Olympiacos, el Real Madrid tiene un partido distinto. Cuando Mbappé aparece como Vinicius y están los dos enchufados, al igual que Arda Güler, el Real Madrid puede marcar muchos goles y puede ser un dolor de cabeza para cualquier defensa. Mbappé, ¿qué podemos decir de Mbappé? Marcó 4 goles, fue el mejor del partido del Real Madrid, MVP del partido, 4 goles que lo convierten entre esos pocos jugadores predilectos que entran en esa gran historia del Real Madrid, con ese póker histórico, al igual que Puskas, Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. Así que yo a Mbappé le doy un 10. Con respecto a los cambios, bueno, no me gustó Ceballos, un 4. Jude Bellingham, yo pienso que no era el cambio porque venía de molestias, ahí se equivocó Xabi Alonso. La verdad es que hay muchas cosas, mucho margen de mejora. Lo más importante, lo más destacado son los 3 puntos. Es muy importante que el Real Madrid se afiance, es muy importante, o era muy importante esta victoria para que el Real Madrid, después de haber tocado fondo, poder agarrar aire, poder limpiar un poco ese mal ambiente que se ha generado y que ha generado esa prensa española mediocre en las últimas semanas con respecto al entorno de esa supuesta mala relación entre los futbolistas y Xabi Alonso y el staff técnico. Así que bueno, se vienen 2 partidos importantes ante el Athletic Bilbao en San Mamés, ante el Girona el fin de semana también de visitante. Pero antes de finalizar este video, yo quiero compartir con ustedes las palabras de Kylian Mbappé
tras marcar esos 4 goles con el Real Madrid. Vamos a verlo. Marcamos 4 goles, goles colectivos de una gran calidad y volvemos a Madrid con los 3 puntos, fue el objetivo del equipo, al final somos felices y yo también. Ojo a esto, Kylian, solo hay 4 jugadores en la historia del Real Madrid que han marcado 4 goles en un partido de Copa de Europa: Di Stéfano, Puskás, Cristiano y tú. Vaya honor estar en este grupo, ¿no? Sí, buena compañía, ¿eh? Son jugadores que han marcado la historia del Real Madrid, que han marcado una época aquí en Madrid. Es un honor para mí de ser parte de esta lista, pero como lo he dicho, yo acabo de llegar aquí hace un año, al final tengo que hacer muchas cosas para estar con este tipo de jugador que han hecho mucho para el Real Madrid, pero estoy en el camino de hacer grandes cosas y es mi sueño más grande. Hablabas antes de lo positivo, de la victoria de hoy. ¿Cómo resumirías el triunfo? Porque ha sido muy importante hoy. No, muy importante. No estaba fácil de venir a ganar aquí con toda la afición, el estadio, que mete un ambiente increíble. Hemos empezado mal, encajamos el primer gol, pero después empezamos a jugar nuestro fútbol, a tener calidad en el camino ofensivo que tenemos, a crear ocasiones de gol, a marcar 3 goles y después teníamos el control del partido durante mucho tiempo, han marcado el 3-2 pero ya después marcamos el 2-4, al final teníamos mucho control y al final que marcan el 3-4 un poco de tensión en el partido, pero eso es normal en la Champions porque todo el mundo quiere ganar un partido de Champions. Háblame del partidazo de Vini y de cómo es tenerlo como socio en días como hoy, que parece imparable. No, fue un gran partido de Vini, es un jugador que puede hacer muchas diferencias durante un partido. Pienso que para un lateral es horrible de estar contra Vini durante una hora y media de partido, ha hecho un gran partido como todo el equipo y somos muy felices de tener un jugador como Vini en el equipo. Ya por último, Kylian, 22 goles en noviembre todavía, suena muy bien, ¿eh? Es muy bien, pero hay que seguir, estamos en el camino que queremos, primero de Liga, en los 8 en la Champions por el momento, estamos en el camino, tenemos que mejorar porque hay muchas cosas de mejorar, pero estamos en el camino de nuestro proyecto y somos felices. Gracias, Kylian. Bueno, mi gente, esas fueron las palabras de Kylian Mbappé tras haber marcado esos 4 goles al Olympiacos, un Kylian Mbappé que se vio bastante alegre, un Kylian Mbappé que entra en la historia del Real Madrid. Pero más allá de eso, el Real Madrid recuperaba esta gran versión, o mejor dicho, el Real Madrid necesitaba esta victoria para poder entrar en confianza para los próximos partidos que serán trascendentales ante Girona, ante el Athletic Bilbao, ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, ese duelo Mbappé-Haaland, vaya partidazo que tendremos en diciembre, en el que el Real Madrid necesitaba sí o sí recuperar confianza, recuperar sensaciones positivas de cara a estos próximos compromisos. De esta manera llegamos al final del video y yo con un fuerte abrazo me despido de ustedes, pero antes les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like a este video que es completamente gratuito. Nos vemos en el siguiente video.